Mitos y leyendas de Tapartó. En Tapartó, los mitos y leyendas son una parte muy importante de la cultura del pueblo y se han representado en historias pasadas de generación en generación. Pero son solo historias sobre sucesos falsos o tal vez reales. Gracias a esta pregunta nos surge otra pregunta. ¿Los habitantes de Tapartó creen en los mitos y leyendas? Dependiendo del mito y la leyenda que sea, porque pienso que hay unos que son reales. Sí, porque he visto y he escuchado relatos de gente que me ha contado. Porque eran las leyendas que no le interesan a uno. No les interesan a uno esto. Dudo, pero creer no, pero sí mantengo mis dudas sobre los mitos y leyendas, claro. Porque ya me ha pasado muchas veces. Digamos que sí y digamos que no. Podemos ver que algunos sí creen, pero otros no, generando más incógnitas. Pero la mayoría está de acuerdo de que sí existen. Y si existen, ¿significa que hay gente que los conoce y los han visto? Así es como encontramos estas historias. Hace mucho tiempo yo sentía que tenía una presión en el pecho y yo sentía que gritaba duro, no podía, me movía, no era capaz, pero cuando sentía la presión yo sentía que lo hacía con mucha fuerza. Después de que se me quitó la presión en el pecho, yo pensé que quizás era un sueño, pero busqué por internet y dice que cuando uno siente esa presión en el pecho y que uno no es capaz de moverse, es una bruja. Entonces eso he sentido, mucha presión. Eran tipo 4:30 de la mañana. Cuando eso yo dormía en el segundo piso, dormía solo en una pieza. Y recuerdo que yo abrí los ojos y en una esquina de la pieza donde yo tenía el ropero, ahí había una persona, ente o no sé qué era. Ahí estaba parada mirándome. Era grande, se veía grande. Tenía ropa blanca oscura, casi gris, con manchas negras. Su cabello era negro, lo tenía tirado para el frente. Y a pesar de eso se le veían los ojos fríos, oscuros. Solo se le veían puntos rojos ahí donde se supone estaban las cuencas. Intenté moverme de la desesperación, gritar o hacer algo y no podía, no me dejó moverme. Me acuerdo que cerré los ojos y mientras cerré los ojos intenté moverme. Dolió, no sé por qué dolió, pero después de que pude volver a abrir los ojos, no había nada ahí. Bueno, a mí no, realmente, pero a mi mamá sí le pasó muchas veces y ella nos contaba que una vez ella estaba bregándose a quedar dormida cuando sintió que una cosa se asentó en el techo de la casa. Entonces ella abrió los ojos cuando ahí mismo una sombra oscura pasó así por el rostro de la cara de ella y inmediatamente la privó. Ella no volvió a saber nada más hasta el otro día. Esas fueron historias que nos contó ella. Como podemos apreciar, las brujas son muy comunes y peligrosas. Paralizan a su presa y suelen lastimarte cuando buscan algo de ti. Cuentan los abuelos de los leñadores que primero iban al monte a conseguir leña, que habían un par de compadres que siempre se iban a buscar leña, pero uno de ellos siempre le gustaba recoger la leña que había en el piso y el otro le gustaba cortar los árboles. Hasta que una vez uno de ellos se enfermó, el otro se fue al bosque, al que le gustaba recoger la leña que estaba en el piso. Ese día encontró un árbol muy bonito, estaba lleno de pájaros, de flores muy bonitas, y él sintió como que si el árbol se le acercara.
pero entonces él se quedó como tembloroso y no dio un paso más. Entonces el árbol se le acercó y que le dijo que le diera tabaco. El señor siempre cargaba un tabaco en los bolsillos. Entonces, pero del susto no como que podía reaccionar. Cuando ya como que medio reaccionó, el árbol, sintió que el árbol se alejaba. Cuando volvió a mirar hacia atrás, vio muchos árboles cortados de madera muy fina. Entonces él cargó sus bestias, se fue otra vez a su casa. Cuando llegó, el otro compadre le preguntó por qué que se podían cortar los árboles, que había traído madera muy buena, que dónde la había conseguido. Entonces el señor le contó la historia y dijo que si a él, por haberle dado unos cuantos tabacos, le había dado esa madera tan buena, entonces que él iba a llevar más tabacos y se fue al monte donde acostumbraban ir. Cuando llegó allí, el árbol, o sea, sí le habló, pero como ya sabía que el señor cortaba los árboles, no reaccionó de igual manera que con el otro señor. Entonces cuando el señor iba a empezar a tumbar árboles, se quedó como paralizado. En esas es que le apareció otra vez el árbol, pero empezó como a congelarlo y al señor le empezaron a salir raíces, ramas y quedó convertido en un árbol en el monte. Aunque es muy conocido por aquí, no es típico de Tapartó y es más conocido en otros lugares del país. Una vez a mi tío le pasó algo paranormal, ya que él era muy grosero con mi abuela, él salía mucho de fiestas y una vez iba a muy tardes horas de la noche para la casa. Él iba con una linterna y eran tipo 3 de la mañana. Él sintió que algo lo estaba siguiendo y cuando él miró hacia atrás vio que era algo con cuerpo de caballo y que tenía los ojos rojos. Al momento de él mirar para atrás, la linterna se le había apagado y eso lo comenzó a perseguir. Y el camino era muy largo para llegar a la casa y era algo muy montañoso. Eso lo comenzó a perseguir y él muy agitado corrió hacia su casa. Hasta que de un momento a otro el monstruo desapareció y él aprendió que no tenía que ser grosero con mi mamita y ni volvió a salir a fiestas a tardes horas de la noche. Estos espantos o monstruos son apariciones o sustos que se presentan a la gente de mala vida, ya que se ven atraídos hacia ellos. Como hemos podido apreciar, los mitos y leyendas son tanto reales como falsos. Algunos son reales como las brujas, otros pueden ser historias inventadas, pero todos los conocemos y nos gustan hablar de ellas.